Poderoso Jesús. Poderoso Rey de Gloria. Poderoso Jesús. Bendiciones, saludos a todos esta noche en el nombre de Jesús. Poderoso. Saludos, saludos. Ministro del Altísimo, Pastor Juan Miguel. Bendiciones grandes hasta Panamá. En el nombre de Jesús. Poderoso. Tienes que take the volume out. We cannot do that every time that we have the program. Un abrazo fuerte también por allá en el nombre de Jesús. Abrazo fuerte. Vamos a ver quiénes se conectan hoy. Saludos, saludos. Saludos poderosos por ahí. A ver quiénes se conectan hoy. Sé que el programa va a ser de bendición. En el nombre de Jesús lo declaramos. El programa va a ser de bendición. Comparta, comparta. Saludos ahí, pastora Jovita. Bendiciones grandes. No he visto a la pastora Tabita más. Se desconectó por completo. No sé qué le habrá pasado. Recordatorios para mañana a la escuela. A todas las personas que son parte ya de la escuela y los que se van también a registrar en la escuela.
Bendiciones grandes. Prepárense para mañana. Vamos con todo, si Dios lo permite, mañana para la escuela. Aleluya. Bendiciones grandes a todos. Saludos. Dios es bueno, el Señor está en control. Buenísimo, buenísimo. Ahí el profeta Alejandro, ¿qué le pasó a la pastora Tabita que no la he visto más conectada? Como que se desapareció. En el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria hoy en el programa. Rosario Galvez, bendiciones por ahí desde donde. Lucy, God bless you. Julio, God bless you. Bendiciones grandes a todos ustedes por ahí. En el nombre de Jesús, declaramos victoria total para todos los que se conecten esta noche. Esta noche el programa va a estar interesante porque ayer, ya saben, ayer sucedió algo poderoso. Ayer sucedió algo poderoso que esas impromptu lo provocan a uno también a estar preparado, a seguir adelante, a seguir compartiendo. En el nombre poderoso de Jesús. Importante lo que salió ayer en el programa. Bendiciones ahí, Isabel, pónganos ahí desde dónde se está conectando. Rosario, también pónganos desde a dónde ahí, los que se van conectando, pónganos desde a dónde se conecta. Así que el programa de hoy va a estar interesante, va a estar provocativo, importantísimo. Lo que sucedió ayer fue clave. Hay que entender en el mundo espiritual, Ecuador, bendiciones grandes ahí a Ecuador. En el mundo espiritual hay que entender ayer lo que sucedió y por qué es tan importante tener las cosas bien trazadas y estar preparado para cualquier circunstancia que se presente. Lo que sucedió ayer en el programa es algo importantísimo que tenemos que tenerlo definido. Porque, aunque tú no lo creas, hubieron otras preguntas también que sucedieron. Mexicali, bendiciones a Mexicali. Posiblemente vamos a estar en Mexicali, me dijo un amigo que tengo allá en Yuma. Cuando estemos en Yuma posiblemente pasemos a Mexicali. Vamos a ver qué es lo que sucede por ahí. Anoche estuvo interesante el programa porque de la nada se conectó una persona en el YouTube y pues salió a la luz la importancia de entender que Jesús es Dios y por qué Jesús es Dios. ¿Por qué Jesús tiene que ser Dios? Y eso es parte de lo que vamos a tocar hoy y dejarlo claro para algunas personas que necesitan más claridad porque no han prestado atención. Hay un montón de religiones que confiesan que Jesús es profeta. Inclusive la religión musulmán no tiene problema con aceptar de que Jesús es profeta. Lo que no pueden aceptar es la deidad de Jesús. Que Jesús es Dios, que Jesús es divino. Y ahí es donde está el meollo del asunto, ¿ok? Porque eso tiene una profundidad muy tremenda en lo que es la relación con el hombre, la relación con la humanidad y también lo que Él vino a hacer aquí a la tierra y cómo lo vino a hacer. Así que esta noche vamos a estar hablando de algunos puntos importantes. Necesito que comparta con alguien ahí en su YouTube. La cuenta de YouTube también está creciendo, se está añadiendo. Hay personas que están viendo más porque hemos estado enfatizando más poner los programas también en YouTube. Anunciamos que mañana es la escuela de Antioquía, 8 de la noche, horario de Miami, 7 de la noche, horario de Chicago. Y queremos invitar a todas las personas
Y los que son parte ya, los que no son parte, pues aquí les voy a poner el WhatsApp para que toda persona que quiera ser parte de la escuela nos escriba al WhatsApp y pueda ser parte de la escuela. Voy a poner el WhatsApp aquí en el chat también en el YouTube. Para todo aquel que quiera ser parte de la escuela nos tiene que escribir para mandarle los detalles de la escuela y que pueda participar en la escuela, porque es una escuela de estudio, una escuela de preparatoria, de discipulado, que le va a ayudar mucho a crecer. Así que quiero invitar a toda persona que le interese profundizar más en las escrituras, especialmente vamos a estar en la escuela. El viernes pasado fue el primer día, la introducción. Mañana empezamos fuertemente con el nuevo pacto. Cuando Jesús dijo en Lucas 22, Mateo 26, esta es la copa que representa mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante entender eso en la fe del creyente, el nacer de nuevo por medio de la sangre y del Espíritu? Así que mañana, a los que se apunten, mañana comenzamos con la escuela. Saludos ahí a las diferentes personas que se conectan en YouTube, los que están en Facebook también. Tenemos ahí la página de Facebook para que te conectes en Facebook también. Apóstol Tony Santos en Facebook, te puedes conectar y puedas compartir también. Tato, ahí te mando la inscripción cuando termine el programa. Cuando termine el programa te mando la inscripción para la escuela. ¿Ok? A toda persona que me escriba, le mando los detalles. Va a ser una bendición porque estamos levantando una compañía profética para estudiar, compartir. Algunos son discípulos, algunos no son discípulos, algunos son parte del ministerio, otros son ministros ya. Hay diferentes grupos, personas de diferentes países, está Chile, México, Argentina, hay varios países ahí que están apuntando para la escuela, así que mande ahí al WhatsApp y conéctese para poder darle los detalles. Y mañana empezamos con la escuela. Esta noche vamos a compartir un tema importantísimo, ¿ok? Porque me he dado cuenta que para uno que lleva enseñando esto y se le ha revelado por años, no es nada nuevo, pero hay personas que definitivamente no lo entienden bien por diferentes razones. Una de las cosas que me di cuenta hoy es también que hay problemas con diferentes denominaciones en entender quién es Jesús, la posición de Jesús. Por ejemplo, solamente a modo de información para los que se van conectando, hay una denominación que se llaman los apostólicos, y ahí vas a encontrar que enfatizan parte de su doctrina es solo Jesús. No hay Espíritu Santo ni hay Padre. Se llaman así, los solo Jesús. Aunque tiene un nombre que le dicen el concilio apostólico, la iglesia apostólica, pero es los solo Jesús. Y ahí hay una confusión tremenda con la posición del Espíritu Santo y con la posición del Padre. Y hoy pues hubieron personas que me llamaron para preguntarme ese detalle también. Pastor Juan, ahí te mando, escríbeme al WhatsApp al final del programa para darte los detalles. Y mañana a todo el que me escriba al WhatsApp, pues por el WhatsApp le voy a mandar el link para que se pueda unir mañana a la escuela. Así que conéctese al WhatsApp para poderle mandar mañana los detalles de la escuela y pueda inscribirse a la escuela. Hay que aclarar, hay que estudiar. En este tiempo definitivamente que hay mucha confusión. Ayer hablamos los puntos que hemos estado tocando. Número 1, el sionismo.
y en la escuela vamos a estar hablando un poco más qué cosa es. El sionismo es igual que el nacionalismo cristiano, especialmente aquí en los Estados Unidos y en la parte americana. Vaya, a lo mejor no tanto en la parte latino, pero en lo que es el americano en los Estados Unidos, el nacionalismo cristiano es un hueso aquí en los Estados Unidos, es fuerte, es igual que el nacionalismo cristiano es parte del sionismo, el Israel natural. Y eso también tiene una confusión muy tremenda con el Israel natural, el Israel espiritual. Pero el nacionalismo cristiano es serio y es problemático para el evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio no hay nacionalismo cristiano. En el evangelio lo que importa es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es una nación terrenal. Alabado sea su nombre. Me dice el pastor Juan, hoy supe que la cantante Saraí Rivera es de Los Solo Jesús. Así que hay que hablar ese punto. Por ejemplo, me comentaba una persona, o me preguntaba hoy, hablaba con mi hija, la importancia de entender algunos detalles. Por eso hay que tener cuidado cuando se sacan escrituras del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento se sacan algunas escrituras que no tenían revelación, no estaba revelado. Acuérdate el ejemplo que estaba poniendo todos estos días sobre la importancia de entender el nuevo pacto. El nuevo pacto es la luz hacia el antiguo. Si no hay revelación en el nuevo pacto, no hay luz para el antiguo, porque el antiguo pacto estaba codificado. En el antiguo pacto Jesús estaba codificado, no estaba revelado. ¿Ok? Así que es importante entender esa pauta, que el nuevo pacto te revela. ¿Ok? Y le estaba explicando a mi hija hoy la posición de Jesús en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, ese es otro rollo que hay también en los círculos cristianos evangélicos. Ayer hablamos que, por ejemplo, una de las cosas que se ve en los círculos cristianos evangélicos es el sectarismo. A ver si alguien me pone ahí en el chat sectarismo. Voy a elaborar ahora unos minutos para dar chance a algunos más que se conecten. ¿Qué es lo que es sectarismo? Sectarismo es algo que limita el poder redentivo de la sangre de Jesús por medio de costumbres o doctrinas humanas. Alguien lo debe de escribir. Apúntalo en sus notas cada vez que hacemos el programa, porque esto es un programa para estudiar, para instruir. Vuelvo a repetir, el sectarismo es cualquier cosa que se añada, al sacrificio perfecto y la redención por la sangre de Cristo, metiéndole doctrinas de hombres. Donde hay una secta, acuérdate que este que está aquí participó 11 años en una secta. Yo le puedo hablar del espíritu de una secta. En los próximos días vamos a hacer un programa para identificar lo que es una secta y el ritmo, las prácticas, los comentarios, las pautas en las cuales tú puedes identificar, ¿estaré yo en una secta o no? Por ejemplo, hoy estaba meditando, saludos ahí Kenia, bendiciones, mi profeta Edgar Murillo allá en Turbo, Colombia. Rubén Restrepo, Turbo, Colombia, bendiciones grandes. Hoy estaba meditando, me venía algo a mi corazón. ¿Por qué tiene que tener clara tu llamado, saber a qué Dios te llamó? Porque con cada llamado viene repercusiones de persecuciones, de comentarios, de calumnias. Te van a llamar hereje. Como me contaba un varón hoy que me llamó de un lugar donde, en la iglesia o la congregación donde él se congregaba, empezó él a confrontar ciertos puntos, que fue lo que hablamos también ayer, la mezcla que hay entre viejo pacto y nuevo pacto, y en mucha creencia evangélica cristiana de diferentes círculos lo tienen mezclado. Y por eso hemos hecho la escuela, para poder ayudar a que personas transicionen y no mezclen una cosa con otra. En la escuela vamos a estar, y a lo mejor en algunos programas también acá, tenemos que hablar sobre la importancia de entender el rol del aceite hoy en el nuevo pacto. Hay personas que tienen problemas y no oran si no es sin aceite. Hay otros que tienen problemas con el bautismo en agua, porque hay algunos que se quieren bautizar en el nombre de Jesús y otros se quieren bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay otro punto también, que es
el bautismo en agua es necesario para el creyente hoy. Ahí también hay otro. Ahí hay otro punto clave también, porque el bautismo en agua era el bautismo de Juan. El bautismo de Jesús es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Entonces esas cosas también hay que hablarlas. Obviamente aquí lo que hacemos es traerle el punto, darle algunas escrituras de consideración, hablar del tema y dejarlo en sus manos. Usted es el que decide, usted tome su conclusión, pero es importante las cosas que mencioné ayer. El que no se vio el programa lo debe de buscar y verlo, ¿ok? Hay que hablar algunas cosas importantes porque en el sectarismo, que es algo muy popular en los círculos cristianos, y por eso voy a hablar de este tema hoy, porque ayer tocamos una vena. Ayer tocamos una vena que provocó el programa. Ayer tocamos una vena porque tocamos la deidad de Jesús, el unigénito de Dios. El sectarismo es el que le pone, por ejemplo, Jesús, como lo dije ayer, más la falda. Jesús más el pelo. Jesús más los aretes. Jesús más tiene que pertenecer a este círculo, a esta. Escucha, aquí le va una, agárralo porque esta es introducción nada más. Aquí le va una pauta importantísima. Si no es la primera, la más importante está en las de arriba, las más importantes de reconocer una secta. Alguien que es sectario, un círculo cristiano, aunque se diga cristiano evangélico, eso no importa. Una denominación, un concilio. La señal de una secta es que esa secta se acredita que son los únicos que tienen la verdad. Ahí tiene la señal número 1 o una de las principales. Póngalo por ahí en el chat para que quede escrito, y gracias a todos los que se van conectando ahí en el YouTube. Siga pasando, siga invitando a personas, porque yo creo que este tiempo es importante estudiar. Ayer lo dije, hay personas que creen, pero si tienen que explicar por qué creen eso, tiene problema, como sucedió ayer en el programa. Alguien empieza a debatir. Aquí no estamos para debatir. El que viene a debatir el programa, yo lo bloqueo, porque el programa no es para debate. Para debate haga su programa. Este no es un programa de debatir, déjeme aclarárselo. El que va a ponerse con majadería a estar debatiendo, ayer llegó el varón hasta decir eso es una herejía, pues hay que bloquearlo porque no va a estar distrayendo para alguien que quiera debatir. Debate en su programa, hágase usted su programa y debata con todo el que se conecte. Eso quiero dejarlo claro para que aprenda. Saludos ahí a nuestra hija Dani allá en el Callao, bendiciones grandes. Vuelvo a repetir, una de las señales principales de una secta es que son los únicos que tienen la verdad. Si se visten así, cualquiera que no se vista así no es santo. La secta tiene una costumbre que es siempre señalarle el pecado a todo el mundo. Esa es otra señal de una secta. Ahí le va el bombazo. Porque hay personas que dicen, no, pero algunos no predican en contra del pecado, no predican en contra del pecado, no predican del pecado. No, yo no predico del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Cristo no es para predicar del pecado. El evangelio de Cristo es para predicar de Jesucristo, que es la solución al pecado. También me habló alguien hoy. Me comentaba alguien hoy en una congregación. El pastor estaba hablando mencionando el énfasis de lo que dijo ahorita, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la iglesia evangélica tradicional le ponen más énfasis a el bautismo en agua que el bautismo de Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua nada más que hay que enterrar a la persona en agua y listo, y lo recibió. Pero ¿qué significa eso y qué es lo que hace? Presta atención. El bautismo de Espíritu Santo y fuego hay que buscarlo. Eso tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo para recibirlo. Dice la Biblia en Hechos 19 que Pablo le pregunta a la gente donde él llegó, algo vio Pablo, y por eso es importante entender las cosas del Espíritu. Pablo le pregunta en Hechos 19, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Sabe qué le dijeron ellos? Habían creído, pero le dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Algo importante sucede. Vamos a ver si alguien me lo puede postear ahí los versículos para no tener que estarlo buscando. Dice que Pablo le impuso las manos, y cuando Pablo le impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. No sucedió solamente
Como en Hechos capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo se manifestó, hablaron en lenguas. No dice que profetizaron. Pero en Hechos 19, cuando Pablo le impone las manos, dice que recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua y profetizaron. Quiere decir que se activó el don de profecía. Hay personas que llevan años en una congregación y no hablan en lenguas y tampoco profetizan. Y el peligro, como me comentaba hoy una persona, de que el pastor estaba explicando la importancia de la congregación, de que se debe de buscar el bautismo de Espíritu Santo con evidencias en lengua, y se levantó un individuo y empezó a gritar y dijo que eso era falso, herejía. Y se fue de la congregación. Así que comparta, porque todavía falta que suba audiencia ahí. Invite 5 o 10 personas ahí en su YouTube ahí o en el Facebook. Escuche, hay personas, déjame leerlo porque me lo posteó, Kenia me lo posteó, pero no me lo puso como el versículo completo para leerlo. Lo voy a buscar yo porque esto es importante, ya que estamos tocando este punto, para identificar el problema sectario que hay en el cristianismo hoy evangélico. 19:6, cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Escucha, hablaron en lenguas y profetizaron. Ahora, alabado sea Cristo. Karina Bartoldi. Pongámonos ahí de dónde se conectan también los que están en YouTube. Hay varias personas conectadas ahí en YouTube. Esto hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque el cristianismo hoy no está en el lugar santísimo, por decir así, en madurez, en crecimiento, en la estatura del varón perfecto. Hay personas que no creen ni en lo apostólico. Si tú te das cuenta, y no digo por señalar o por herir, por ofender a nadie, hay personas que no pueden decir la palabra apóstol, punto y aparte, porque no lo creen. Una persona que no cree en el apostolado no le va a decir a otra persona apóstol porque no cree que hay apóstoles hoy. Eso es escucha, ese es el 70, va y me equivoco, puede ser hasta más. Alguien ahí, póngame su opinión de los discípulos que tengo ahí o los ministros que están conectados. Hay varios ministros conectados ahí también. No sé en tu país cómo será. Yo he viajado casi toda Latinoamérica y te lo puedo decir que es muy común. El 70% del pueblo cristiano no cree lo apostólico, no dice apóstol. Y si creen en profeta, en esa iglesia son profetas del Antiguo Testamento. La mayoría no son profetas del Nuevo Testamento. La mayoría de las congregaciones cree el pastor, el maestro de la escuela dominical y el evangelista, punto y aparte. No cree en el apostolado. Esa es una realidad. Entonces, cuando una persona rechaza el ministerio del apóstol, tiene un problema. ¿Sabe por qué? Porque está rechazando algo que Jesucristo instituyó. Jesucristo fue el que ordenó la oficina apostólica. Eso no fue un concilio, eso no fue un hombre, eso fue Jesucristo. Cuando fueron a la iglesia de Antioquía, que es como se llama nuestro ministerio, Antioquía, Hechos 13, en Hechos 13 habían profetas y maestros, y cuando no entró Pablo, entró Saulo. Léaselo en Hechos 13. Saulo estaba en medio de los profetas y los maestros. Pero escucha, el Espíritu Santo, estando en Antioquía, siendo entrenado en lo profético y la maestría, dice que separó a Pablo y a Bernabé para el llamado que les había dado, que era un llamado apostólico. Oraron por ellos, ayunaron, le pusieron manos y los enviaron. Apóstoles quiere decir alguien enviado con una comisión, pero tiene, escucha, una oficina apostólica. Hay personas que no creen en la oficina apostólica. Saludos ahí, hija, bendiciones, Luz Marina, allá en Miami, bendiciones grandes en el nombre de Jesús. Entonces, por eso hay que estudiar y hay que hacer programas. Nuestro programa está basado la mayoría siempre en estudio para poder provocar. Hay personas que no creen en el apostolado. ¿Por qué tú no crees en el apostolado? Porque hay muchos falsos y solo piden dinero. Mira, eso no tiene nada que ver con que no hayan apóstoles verdaderos. Si la Biblia dice que van a haber falsos es porque tienen que haber verdaderos. Es como que ahora la Biblia dice que hay falsos pastores y vos no vas a creer en ningún pastor, no te sujetas a nadie, no le das cuenta a nadie, vos sos tu propio pastor, porque hay pastores montones que son falsos, que han pecado y han engañado y le roban los diezmos a la gente. Entonces, esa es una imprudencia, una imprudencia y una aberración. Escucha, el problema está que hay consecuencias cuando tú te levantas algo
te levantas en contra de algo que está establecido por el mismo Señor. Acuérdate que el Señor es el dueño de la iglesia y Efesios 4:11 dice que Él estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Hay personas que hasta esta altura todavía tienen problemas en creer con los 5 ministerios porque nunca se lo enseñaron. Porque en el concilio, en la escuela dominical, en la iglesia donde iba, en la denominación donde iba, no creen en el ministerio quíntuple, y puede ser que esa persona sea creyente, ame a Dios, le ore al Señor, pero como no está abierto y tiene un paradigma en contra de eso o ignora, no va a recibir el beneficio y la bendición de una unción apostólica porque la rechaza. Escucha, hay un problema de recibir bendición. Alguien présteme atención a esto. Hay un problema de recibir una bendición en algo que tú no honres. Alguien debería de escribirme eso. Hay un problema, saludos ahí Rocío, hay un problema de recibir bendición de lo que tú no honres. Cuando tú no honras una oficina ministerial, va a haber problema en recibir bendición de esa oficina ministerial porque no lo honras. ¿Qué es lo contrario a no honrar? Deshonra. Ya. ¿Qué es lo contrario a la honra? La deshonra. Y casi siempre, escúchame esto que te voy a decir, casi siempre cuando hay deshonra, hay falta de respeto. Casi siempre que hay deshonra, no hay respeto, porque lo que no se honra, no se respeta. Por ejemplo, tú puedes llegar a la conclusión fácil mirando la Escritura de que Jesús, siendo Dios, Jesús fue Dios, es Dios, estando en la tierra, tuvo limitaciones. ¿Por qué Jesús tuvo limitaciones? Porque Jesús no podía estar en todos los lugares a la misma vez. Ahí tienes una limitación. Porque Él tuvo que mandar su espíritu, porque su espíritu sí puede estar en todo lugar a la misma vez, pero Él físicamente estaba limitado a un cuerpo físico y no podía estar en todos los lugares a la misma vez. Número 2, presta atención, la fe de la gente afectó que hubieran milagros o no. Léete Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Jerusalén porque la gente estaba familiarizado con Él, y dice que Jesús estaba atónito de la incredulidad de la gente. ¿Qué era el problema que le causaba la incredulidad? Que sabían que Jesús había nacido de María y de que María había quedado embarazada. Eran los comentarios que había fornicado con José, y por eso era que María había quedado embarazada, porque no creían que María, muchos de ellos había sido embarazada por el Espíritu Santo, la divinidad de Jesús, que es lo que el diablo odia, el diablo pelea. Por eso vamos a hablar de eso hoy, porque el diablo pelea, la sangre del Cordero. Ese es el problema de Satanás y la religión. El diablo odia lo que tenga que ver con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre fue lo que le quitó el poder a él del pecado. Mientras la sangre del nuevo pacto no se derramó, el diablo seguía teniendo autoridad sobre el pecado de la gente por su conciencia. ¿Por qué? Porque la sangre de animales no le podía quitar la conciencia de pecado al individuo, al creyente, aunque fuera a sacrificar una palomino, una tórtola, una oveja, una cabra, un buey. No le podía limpiar su conciencia de pecado. Escuche, lo único que puede quitar la conciencia de pecado es la sangre divina del Cordero de Dios, la sangre de Dios. Y ahí es donde está el problema de Satanás y de la religión, que no va a permitir, no quiere que se entienda que la sangre que se derramó en el Calvario es una sangre divina, es la sangre del mismo Dios. Jesús es Dios porque era la única forma para redimir, tenía que ser con sangre. Y no había ninguna sangre santa, ninguna sangre pura, excepto la sangre de Jesucristo, que es Dios encarnado. No tenía ni la sangre de María, ni María. Escucha, María tenía su sangre con pecado porque venía de la naturaleza humana pecaminosa. José, su esposo, tenía sangre pecaminosa porque venía de la naturaleza pecaminosa. Jesucristo no venía de ninguna naturaleza pecaminosa. Jesucristo tenía que ser divino para poder redimir la condición del hombre. Iba Socamaya. Rebebekende, alguien dele gloria a Jesús.
Pero voy al punto, hay personas que están perdiendo en su vida cristiana porque tienen ataduras de sectarismo, porque le han dicho que si te vas de esta congregación, aquí le va otra. Voy solamente a tocar estos puntos provocativos nada más para dejarlo para otro momento. Presta atención. Otra forma de identificar a una secta, el vocabulario de una secta, si te vas de aquí pierdes tu salvación. Eso es una secta. Si te vas de este ministerio, te va a ir mal. Si te vas de este ministerio, pierdes la salvación. Eso es una característica de una secta. Cuando te vas de ahí, te maldicen. Te maldicen cuando te fuiste. No te bendicen, te maldicen. Nadie puede maldecir a nadie, ni a sus enemigos. El creyente, va a decir, el entendido de las escrituras, el que vive por la palabra no puede maldecir a nadie. Aunque te maldigan, tú no puedes maldecir. Tú no puedes maldecir. Ningún pastor puede maldecir a nadie porque se quiera ir de la congregación, aunque se vaya en rebeldía. No importa, eso a ti no te concierne. Tú no eres el dueño de esa alma. Escucha, una de las cosas bien claras que Dios no le dio a Adán en el Edén es autoridad sobre el alma de otra persona. Instruir no es manipular ni controlar a nadie. Instruir es solamente para el que se deja instruir. El que no lo quiere, tú no lo puedes instruir. Tú no ves que eso pasa con los mismos hijos naturales de uno. Si los hijos no quieren oír el evangelio, no quieren entender, no quieren obedecer, ¿qué vas a hacer? No lo puedes forzar. Por eso dije algo importantísimo los otros días. Pastor Juan dice que le escribió a alguien pidiéndole consejo. Escucha, alabado sea el nombre de Jesús. Se sigue conectando la gente ahí en el... Wendy Alberto, saludos por ahí, ¿de dónde se está conectando Wendy? Es importante, hermano, estudiar, es importante conocer las escrituras porque hoy hay una clase de rollo. Hoy hay, hermano, corrientes de todos tipos. Vientos de doctrina de todos los tipos. Hay que estudiar, hay que estar dispuesto. Algo que me venía hoy cuando meditaba es que hay que identificarse con tu llamado, porque cuando tú estás llamado a liberar, Alba Guardiola, bendiciones grandes. Gracias por comentar. Gracias, te bendecimos, Alba. Bendecimos, gracias por honrar tu apostolado. Se le extraña, bendiciones grandes. Hoy me venía a mi mente algo por lo cual he sido perseguido. Merita mencionarlo porque si te toca lo mismo, pues ya lo sabes, se te advirtió. He tenido casos de que he ido a ministrar a un lugar que me invitaron y otro pastor de otra ciudad ha llamado a ese pastor para decirle: ten cuidado con ese hombre que te va a dividir la iglesia. Porque resulta que he ido a ministrar a algunos lugares o ese pastor, al menos uno de los casos específicos, sé que algunas personas se fueron de la congregación porque empezaron a seguirme en las redes sociales y se dieron cuenta de que hay cosas en su congregación que yo las estoy identificando fuera del nuevo pacto. El judaísmo, la manipulación, el control, la brujería, vocabularios sectarios. Vengo de la brujería cubana, 7 años en el ocultismo. Estuve en encuentros con Satanás. Me daba los números de la lotería, 3 veces saqué la lotería en un año. Entonces, ¿qué me va a venir vos a hacer cuento de algo donde yo viví? Y algunas personas, algunos pastores se han manifestado y se han vuelto enemigos. Escucha, enemigos, eso es terrible. ¿Cómo puede ser alguien, por eso lo dije ayer, que el Espíritu Santo more en una persona y sea enemigo? Fácil decir, eso es un hereje, ese es un falso apóstol, ese individuo anda buscando dinero. Mira, a mí eso me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado porque los comentarios sobre mi testimonio a mí me tienen sin cuidado lo que puedan decir. El problema es que hay personas que se le abrió los ojos, no fue más ahí. Hubieron personas, inclusive cuando nosotros vinimos para Chicago y estuvimos aquí trabajando con una iglesia afroamericana. Anteriormente yo vine a Chicago en el 2012, pero la primera vez fue en el año 99, cuando vine a la primera conferencia de Impact con el apóstol John Eckhart.
Y de ahí todos los años venía a predicar. Cuando sale la oportunidad que la iglesia afroamericana me dice que venga a pastorear el grupo hispano de ellos, pues cuando se enteraron algunas personas que nosotros habíamos abierto una congregación aquí, algunas personas se fueron de otros lugares y vinieron con nosotros. Y yo no tengo control del que venga o el que no venga. A mí eso me tiene sin cuidado. Si tú te vas de una congregación, yo no voy a estar chequeando por qué te fuiste y los detalles, tranquilo. Eso, yo no tengo problema, pero hay pastores que no tienen ese sistema y se enemistaron un montón de pastores conmigo y empezaron a llamarse unos a otros. Cuidado con ese hombre, solo porque yo había venido aquí, porque me había traído un ministerio a pastorear la iglesia hispana y se levantaron un montón de gente aquí, enemigos en contra mía. Y hace unos meses atrás me acuerdo que me dice un varón que me invitó a predicar, de oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Allá en Chicago. Le digo, sí, claro, yo lo conozco, prediqué en su iglesia un montón de veces. Bueno, me llamó para decirme que tuviera cuidado contigo porque tú eras un individuo que dividías iglesias. Por eso uno tiene que estar claro en el llamado que uno tiene, porque si vas a predicar ciertas cosas que en ese lugar no las quieren, en ese lugar no las aceptan, ese pastor no quiere transicionar, por eso yo no me ando invitando, yo no ando poniendo ahí en el Facebook, nunca vas a ver en el Facebook agenda libre, el mes de agosto libre, el mes de septiembre disponible para que me anden invitando. No, hombre, yo no tengo fiebre de que nadie me ande invitando. A mí el que me invita tiene que saber para qué me invita. Y una de las cosas por las cuales me va a invitar es porque ahí va a haber liberación. ¿Por qué? Porque a mí Dios me llamó a ser un libertador. Ahí yo no voy a paparrucharle la espalda a nadie. La hermana Alba creo que sabe algún detalle de eso. La sangre de Cristo tiene poder. Ay, santo poder de Dios. Eso me ha sucedido y va a seguir sucediendo si ese pastor no quiere ser confrontado y transicionar. Yo no voy a que me inviten a alguien por la ofrenda que me da para sobarle la espalda a nadie. Lo que el Espíritu Santo quiera hacer ahí, las consecuencias a mí me tienen sin cuidado. Escuche lo que le digo. Es más, lo comentaba hace un tiempo atrás, nunca me había pasado, esa sí fue la primera. Pero nunca me había pasado que en media enseñanza, en media prédica, me mandaran a bajar del altar y me quitaron el micrófono. Esa fue la primera, pero esa nunca me había pasado. Eso me sucedió en Chile. Por eso amo tanto a los chilenos. Esa nunca me había pasado, porque estaba hablando en el púlpito la importancia de que Chile entendiera la situación del país, la parte política del comunismo, teniendo nosotros experiencia de venir de una isla comunista de 66 años, y le estaba hablando al pastor la importancia de que la iglesia tenía que despertarse y que la iglesia tenía que orar porque tenía la amenaza del comunismo ahí a la vuelta de la esquina. ¿Y qué tú crees que hizo el pastor? Me mandó a bajar del púlpito y me quitó el micrófono. Me dijo, no hable así porque está maldiciendo al país. No. ¿Qué maldiciendo al país? Le estoy advirtiendo que se despierten porque tienen una situación crítica, igual que lo hicimos en Honduras cualquier cantidad de años que lo advertimos, y ahora tienen el comunismo hasta los tuétanos, con un rollo que tienen ahora entre manos, a ver cómo van a salir del comunismo ahora el 30 de noviembre en las elecciones. Entonces hay gente que en su ignorancia, en su religiosidad, vas a traer luz, o vas a traer revelación, o vas a hablar de algo importante que tiene que ver hasta el nivel del país y te van a censurar. A mí, escucha, eso nunca me había pasado, que me bajaron del púlpito y me quitó el micrófono. ¿Y qué tuve que hacer? Bajarme del púlpito y no seguir predicando. Me había invitado para otra ciudad y le dije, no, varón, tranquilo. Yo mi boleto de regreso lo tenía para una semana después. Yo le digo, no, tranquilo. Yo, gracias al Señor que no me falta el dinero para cambiar mi boleto, y cambié mi boleto. Le dije, no, al otro lugar andate vos si querés ir a predicar al otro lugar, porque no me interesa ir al otro lugar, menos si voy a ir con vos. Tranquilo, no hay problema. O sea, yo no tengo complejo de apostolitis, ni tengo complejo de ministro, ni tengo complejo de pastor, ni tengo complejo de profeta. Yo no me llamé a esto. A mí, eso no, ya tranquilo, yo no me llamé. Yo no vine a hacer lo que estoy haciendo porque no quería trabajar. Y yo tuve empresa, tuve negocio, tuve más de 20 negocios en Miami. Toda mi vida me dediqué a la empresa. Estoy en esto porque Dios me llamó, no porque quisiera necesariamente estar haciendo esto. Así que
Es clave entender que te identifiques con tu llamado porque los fuetazos, como dicen por ahí, van a venir. Pastores llamando a pastores para que, escúchame, lo dijeron a mí una vez aquí en Chicago, una pastora hondureña que hay aquí, que no sé si estará todavía, llamando al resto de los pastores porque se le fueron 2 o 3 almitas, vinieron a la iglesia que nosotros estábamos pastoreando acá y empezó a llamar a cualquier cantidad de pastores para que cerraran puertas y no me invitaran más. ¿Ok? Así como lo oye. Por eso te digo que no todo lo que se diga cristianismo hoy, no todo lo que diga iglesia es sano, no todo el que se diga apóstol es verdadero, yo lo entiendo, pero no tire el agua sucia con el bebé para afuera, tire el agua sucia y quédese con el bebé. No todo lo que se dice iglesia cristiana es una iglesia cristiana, no, si pertenece a una denominación, averigua primero qué es lo que hay en esa denominación. ¿Por qué? Porque si tú no vienes como ellos quieren, cuando venga te dice, no, es que estás en pecado porque te pones pantalones, estás en pecado porque te pintas, estás en pecado porque te pones a jala, eso no es de Dios. Y escuche, la persona que es ignorante se traga esa píldora porque nosotros por ignorantes estuvimos 11 años en una secta. Por eso es que yo enseño en contra de lo que es una secta y de lo que es la brujería en la iglesia. Aparte de eso, de que es una secta, 11 años, estuve 7 años en el ocultismo cristiano, en el ocultismo cubano. La santería, la palería, el espiritismo, viendo demonios montándose en la gente, profetizando. Todo eso yo lo vi. ¿Cómo vas a decirme que no voy a reconocer cuando en una iglesia, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de un profeta, pero lo que hay ahí, ese espíritu es de brujería y de manipulación? ¿Cómo vos crees que yo no me voy a oler eso a una milla de lejos? Y escucha, no es que me la sepa toda y sea el más espiritual y el que detecto todo. No. A mí me ha costado trabajo definir algunas cosas. Hay veces porque hay gente que son bien crafty, bien sutiles. Tienen mezclado, como decía Derek Prince, 2 espíritus. El Espíritu Santo, pero hay otro espíritu también metido ahí adentro. Manipulador, amante del dinero. Eso abunda hoy. Eso abunda hoy. En Cuba hay muchas congregaciones, se están despertando y no están negociando su llamado. Pero otras iglesias en Cuba temen confrontar esos sistemas. Por eso hay que conocer bien el poder de la sangre de Jesús. Hay que conocer cómo trabajan los demonios. Hay que conocer cualquiera de estas áreas que hemos mencionado. El sionismo, el judaísmo, el futurismo, el dispensacionalismo, el legalismo, el sensacionalismo, el sectarismo. Cualquiera de esas cosas que esté metida dentro de una congregación, ahí van a haber problemas. Cualquier cristiano que tenga alguna de estas áreas que acabo de mencionar va a tener ciertas limitaciones. Y por eso hemos estado tomando los programas importantes, ¿ok? Desde Panamá acabo de entrar. ¿De qué se trata el tema? Nati Ledesma. Se trata de la deidad de Jesucristo. La deidad del unigénito de Dios. El por qué hay que creer en el poder de la sangre de Jesucristo para la redención de pecados. Y no es la sangre de Jesús más la falda, la sangre de Jesús más María, la sangre de Jesús más el pelo, la sangre de Jesús más el arete, sino el poder de la sangre de Jesús para redimir. Alabado sea su nombre. Así que hay varias personas conectadas ahí en YouTube. Aquí me dice que hay 25 conectados. Gloria a Dios. Aparentemente hay más personas conectadas en YouTube que en el Facebook. Gloria a Dios por YouTube. Ese es el tema, Nancy, que estamos tocando. Porque ayer una persona se conectó en el YouTube y estaba pataleando porque decía que Jesús no es Dios. Ahí el tema está serio y hay que hablarlo claro. Otra de las cosas que estaba mencionando ahorita, usted define. Nosotros no necesitamos seguidores ni simpatizantes. Nuestro programa es para educar, impartir. Tenemos iglesia en otros países. Hacemos conferencias. Tenemos una escuela que se llama Antioquía, que mañana se lleva a cabo la escuela de Antioquía para los que se quieran inscribir.
tiene que escribirme al WhatsApp para mandarle la información. Pero estaba explicándole hoy la cuestión que para muchos, especialmente los que vienen de los Solo Jesús, tienen problema con esto, porque el Solo Jesús, que es lo que le llaman la iglesia los apostólicos, no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo lo que le puedo presentar es algunas cosas para que usted considere. Yo le explicaba a una persona hoy que me preguntó, y aquí se lo quiero mencionar a los que están conectados. Jesús en Mateo 12 no es el único lugar, pero es interesante que Mateo 12 habla de la expulsión de demonios. Ese es otro, aunque tú no lo creas, ese es otro rollo en la iglesia cristiana. Cuando tú hablas de liberación, lo venimos haciendo hace 30 años, vos te podés imaginar. Lo primero que el Señor me mostró cuando me llamó fue expulsar demonios. Y lo hemos hecho por 30 años, con videos grabados de liberaciones en vivo, en cualquier cantidad de naciones. Porque eso me abrió puertas para un montón de naciones. Pero no te creas que todo el mundo cree en la liberación. Ni pastores, ni apóstoles. Que te puede predicar lindo, tiene una carisma tremenda, pero nunca lo vas a ver echando fuera un demonio. Eso siempre he dicho que tiene que tener un big question mark. Un question mark es un signo de pregunta, de interrogatorio bien grande, porque es interesante saber por qué un verdadero apóstol no echa fuera demonios. Eso tiene que ponerle ahí un signo de pregunta grande ahí en las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso es un llamado a todo creyente. Es más, no tiene ni que ser el ministerio quinto para echar fuera demonios. Solamente postéame ahí Marcos 16, 17 y vas a ver qué dice: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sabes qué tú haces con esa escritura? Ese es el problema de una secta, que una secta te coge cosas fuera de contexto, y fuera de contexto, escucha, usando un texto fuera de contexto, lo que tiene es un montón de pretextos que se imponen en contra de la misma palabra. Jesús echó fuera demonios, los apóstoles que vinieron de él, sus discípulos, empezaron a echar fuera demonios, lo ves bien claro en el libro de los Hechos, y echar fuera demonios es parte de una labor que tiene un creyente. ¿Por qué? Porque hay personas que están endemoniadas y tienes que liberarlas. Marcos 16, 17 lo puedes buscar por ahí, ponérmelo, ¿ok? Porque eso es importante. Marcos 16, 17, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, el hecho que tú no sepas, que tu iglesia no crea, que tu pastor no crea, que tu profeta no crea, que tu apóstol no crea, que el evangelista no crea, que el maestro no crea, y que no quieren hablar de eso a mí me tiene sin cuidado, porque mientras la palabra me lo enseñe, yo me llevo por lo que la palabra, el Espíritu Santo me ha mostrado, escúchame, y no por lo que diga nadie, por más famoso que sea. Siempre he dicho esto: una herejía en la boca de alguien famoso es peligrosísimo, se vuelve como un fuego que no se puede apagar. Una herejía en la boca de alguien que es famoso. ¿Por qué? Porque la gente por su fama le cree todo lo que dice. No se puede creer, hermano, no, escúcheme lo que le digo, consiervo, consierva, apóstol, discípulo, ministro, cualquiera que sea, creyente. No se puede creer lo que diga nadie por la fama que tiene. Hay que creerlo porque el Espíritu Santo te lo muestra en la palabra y te lo revele. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay personas, escucha, que la liberación, me han perseguido, hermano, por la liberación, que eso es terrible. Las persecuciones que ha habido por la liberación, que es liberar a alguien. Escucha, hay denominaciones. No quiero nombrar nombres para que no dejarlo ahí, investígalo. Denominaciones que si tú mencionas que un cristiano tiene demonios, automáticamente te van a declarar un hereje. Porque vos no, si eres cristiano, esa denominación dice que tú no puedes tener demonios. La cuestión es que yo, por 30 años, Dios me ha usado para echar fuera demonios. Y escucha, nunca ha sido a nadie inconverso. Tremendo. 30 años Dios me ha usado para echar fuera demonios. Nunca ha sido en un prostíbulo, en una casa de brujos, en un cementerio, en un bar. Siempre ha sido en congregaciones. Cualquier cantidad de videos de gente manifestándose
actuando como perros, como animales, vomitando sangre, revolcándose en el piso, echando espuma como culebras y sapos. Tenemos un video en Perú que habían 400 personas en esa congregación y yo creo que no quedaron 10 en pie. Huaral, Perú, el pueblo de los brujos. Y ahí me invitaron a hacer una conferencia de liberación en Perú. ¿Cómo se llamaba el pastor que se me olvidó? La esposa de Toyita. Pastor amigo mío me invitó a Huaral. Eleazar. El pastor Eleazar. Ya está en la gloria con el Señor. Me llevó allá y se manifestó, escucha, un muchacho que había hecho un pacto con el diablo, con sangre, se había cortado la mano aquí y había hecho un pacto con la novia, porque hay gente que hace pactos de sangre y todo, invitan a Satanás. No era creyente cuando hizo el pacto. Pero después el varón se entregó a Cristo, llevaba 2 años en la iglesia. Y ahí tengo el video, un día esto lo voy a poner en la escuela. Cuando se manifestó ese individuo, hasta en inglés habló el demonio. Oiga el voltaje de lo que le acabo de decir. En inglés habló el demonio. El demonio en inglés me dijo, we will be back. Era el demonio del Terminero, la película de Schwarzenegger, de Arnold Schwarzenegger. Dijo, we will be back. Regresaremos, así como lo está oyendo, en vivo y en todo color. He visto demonios en niños, en mujeres, niños manifestándose en la iglesia. He visto pastores echando espuma por la boca como un sapo 1 hora y media. Ese específico pastor había estado pataleando, que cómo era que los cristianos iban a tener demonios y estaba peleando, pataleando. En Perú fue ese caso también. Al otro día a las 6 de la mañana me estaba llamando pidiendo, por favor, puede venir a orar por mí. Toda la noche no pude dormir. Cuando fuimos a orar por el pastor, estuvo 1 hora y media eruptando, vomitando, manifestándose de la liberación que necesitaba el pastor. Ahora vos te imaginabas un líder que no cree en eso. No cree en eso, no cree en liberación, no cree, y tiene gente a su cargo. Por eso, cuando oyen los programas, se libera el individuo que no hace transición, el individuo que tiene una persona que se conecta y dice, no, pero es que yo vi a un varón que se llama el apóstol Tony, como muchas veces ha sucedido, pero él enseña esto y menciona lo otro. Escuche, si ese pastor no es humilde, aunque sea verdad lo que le esté diciendo, te lo echaste de enemigo. Aunque usted no lo crea, así como lo está oyendo, lo he visto en 30 años de ministerio. Por eso es importante que hay personas que no pueden avanzar porque hay áreas en su vida que nunca le han ministrado liberación. Jesús detectó en una mujer encorvada, no es el tema, pero hay alguien por ahí que necesita oír esto y la palabra le está ministrando junto con el Espíritu Santo. Pero iba al punto ahorita de lo que te estaba hablando, gracias Espíritu Santo por recordarme. Mateo 12 Jesús dice, el que blasfeme en contra del Padre, el que blasfeme en contra del Hijo, será perdonado. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero será perdonado. Y eso yo se lo estaba explicando a la persona que me estaba hablando sobre el tema hoy del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay personas que no creen ni en el Padre ni en el Espíritu Santo, solo en el Hijo. Pero es interesante, ahí yo te lo dejo para que tú concluyas. Jesús dijo por su boca, Mateo 12, el 43, 44, por ahí si lo encuentras, Alejandro, postéamelo. La blasfemia en contra del Padre y del Hijo serán perdonadas, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo ni en este siglo ni el venidero. Entonces no puedes deshacer la divinidad, el cuerpo de Jesús, porque el Padre se metió en Jesús, el Padre se encarnó en Jesús, Jesús se desarrolló en el vientre de María, Jesús es la manifestación y la gloria del Padre, Él y el Padre son uno, pero Jesús, escucha, Jesús, su divinidad no es cuestionable, igual que su sangre. Ayer lo expliqué. ¿Qué sangre tenía el feto adentro del vientre de María? Bueno, la ciencia te dice que para hasta los cromosones, la ciencia te dice el cromosoma Y y el X para sacar el sexo masculino. Y el cromosoma de la mujer creo que es el X, ¿no? El X o el Y. El X es el de la mujer, no creo que... El X. Bueno, ahí corríjame los científicos que tenemos ahí en las redes conectadas. ¿De dónde venía la sangre que estaba en el feto?
si el feto, cuando una mujer queda embarazada, va a sacar la sangre del padre o de la madre? ¿Qué sangre tenía Jesús en el feto de María? La sangre de su padre. Tenía la sangre de su padre, tenía sangre divina. No podía redimir al hombre de ninguna otra forma. Por eso tiene problema la persona que escucha, que puede ser, dice que es creyente, pero no cree que Jesús es divino. No cree que Jesús es el unigénito de Dios. No cree que la sangre de Jesús es divina. ¿Que María quedó embarazada por José entonces o por quién? Alabado sea su nombre. Poderoso. Así que vamos a leer algunas escrituras que son importantes. Ayer estuvimos leyendo Primera de Timoteo. Ya le hice algunos comentarios, pero quiero ahora ir a las escrituras porque quiero que quede solidificado en las escrituras con fundamento de palabra. Aunque hay personas que aunque tú le muestres la palabra no la van a recibir. Ese individuo que estaba ayer conectado, me da pena con él, pero le leímos varias escrituras, estaban activados los discípulos ayer. Quiero felicitar a los discípulos ayer que estaban activados. Habían varios discípulos, ministros ahí que estaban activados. No deje de ser discípulo, aunque sea apóstol, ministro, reverendo, doctor, lo que sea, no deje de ser discípulo. ¿Sabe por qué? Porque siempre tenemos que estar dispuestos a aprender. Yo aprendo todos los días. Todos los días estoy en módulo de aprendizaje. Por eso uno no se puede creer más que nadie, ni mejor que nadie, ni más arriba que nadie, ni mejor raza que nadie, porque eres judío. Esto no, olvídate de eso. ¿Tiene salvación? Porque hay personas que me han preguntado, ¿tiene salvación el judío? Claro que sí, si viene a Cristo, sí. Si viene a Cristo y acepta a Cristo, por la fe en Cristo, tiene salvación. Y si no acepta a Cristo, no tiene salvación. Aunque sea judío, sí. Aunque sea israelita, también. Aunque sea hebreo, también. Si rechaza a Cristo, rechaza la salvación. No hay otra forma de salvación. Alabado sea su nombre. Gloria. Primera de Timoteo 3:16. Es indiscutible y grande el misterio de la piedad. Él, cuando ve la palabra él, el Elión, él fue manifestado en la carne, vindicado, justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Déjame buscarte otra traducción, porque no hay una, tengo 25 traducciones y por eso hoy estaba hablando a alguien la importancia de que hay ciertas traducciones que no te van a servir mucho porque las traducciones no todas son puras. ¿Ok? Quiero que eso lo entiendas, que las traducciones tienen que ver mucho. ¿Alguien está aquí? Las traducciones son importantes. Por eso he recomendado muchas veces la aplicación que yo tengo, que tiene 25 traducciones en español, 25 traducciones en inglés. Aquí le va. Aquí le va el voltaje. Primera de Timoteo 3:16. Sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Los demonios y el diablo odian eso y no lo pueden confesar. Dios fue manifestado en carne. Ese es el gran problema que tiene el judío, que el judío le hace una ofensa decirle que Dios se hizo carne. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había una escritura que decía, a ver si me la puede buscar ahí Alejandro, porfa. En el Antiguo Testamento había una escritura que decía, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero ese es el Antiguo Testamento, y lo he dicho, y lo apunto aquí en mi nota para que no se me olvide. El Nuevo Testamento, presta atención, el Nuevo Testamento no es la continuidad del Viejo. El Viejo Testamento no tiene continuidad hacia el Nuevo. El Viejo Testamento terminó, se quitó, se acabó, y cuando Jesús derrama su sangre comienza el nuevo pacto. Viejo Testamento es viejo pacto, Nuevo Testamento es nuevo pacto.
empezando de la resurrección. Cuando Jesús derrama su sangre, Él dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, no tiene continuidad hacia el Nuevo. Entonces no puedes sacar una escritura que antes decía que Dios no era hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Esa escritura no la puedes sacar para el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Pacto Dios se hizo hombre. En el Nuevo Pacto Dios se hizo hombre. Entonces, el que solamente cree en lo antiguo, y el antiguo dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, por eso el judío que no se ha convertido a Cristo, que no ha aceptado el Mesías, refuta que Jesús es Dios y dice que Jesús es una blasfemia, es una religión del infierno. Eso es lo que dice el judío. Porque en el Antiguo Testamento decía que Dios no era hombre y que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Algo así dice la Escritura. Alguien búscamelo por ahí. Por eso hay que entender el Nuevo Pacto. María, saludos por ahí. La pastora creo que me puso aquí número 23:19. Vamos a ver si es ese el versículo, porque ayer me pusieron un montón de versículos y algunos no eran y estaban a ver si pegaban o no pegaban, pero vamos a ver si este es el versículo. Número 23:19. Gloria a Dios. Número 23:19. Aquí va, vamos a ver, los que están conectados por ahí, siga compartiendo el video, que hace falta que se conecte más gente. Dios no es hombre para que mienta. Ok, ahora tú agarras el versículo, ve aquí la importancia de Viejo Pacto y Nuevo Pacto. Tú agarras este versículo ahora y dice, Dios no es hombre para que mienta. Déjalo ahí. Y ahora busca el otro versículo que leímos ahorita, en 1 Timoteo 3:16, indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne. ¿Cómo ahora tú vas entonces a presentar eso y a alguien que te dice, no, pero la Biblia se contradice? Como expliqué los otros días, en los evangelios son transicionales, los evangelios son históricos, los evangelios son eventos que lo vieron, lo que estaban ahí de diferente ángulo. En un evangelio te vas a encontrar de que había un ladrón que estaba hablando mal de Jesús. En el otro evangelio te vas a encontrar que eran dos ladrones los que estaban hablando. Vas a ver que hay discrepancia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al individuo que estaba ahí, lo que estaba viendo era lo que él iba a escribir, era lo que él iba a detallar de lo que estaba viendo. Entonces tienes que saber el contexto, la historia, la cultura, lo que se habló, la forma que se habló, a quién se le habló. Todo eso tiene que ver. En esa parte sí tengo que aclarar lo que es importante conocer, la cultura en la que se escribieron ciertas cosas. Por ejemplo, hoy me preguntaba alguien la palabra obispo, pero me lo preguntaban en inglés. ¿Qué significa la palabra bishop y de dónde salió? Tiene una explicación. Tiene una explicación, ¿por qué? Porque tiene que ver con la cultura a la que se le escribió en aquel tiempo. Si fue una cultura judía, la palabra shepherd, pastor, tiene un significado, y si es para una cultura gentil o griego o grecorromana, la palabra shepherd tiene otro punto para que ellos lo entiendan, que es la palabra obispo, que es igual que un pastor. Entonces, ahí viene el problema cuando no tenemos educación en la palabra y cuando no entendemos cultura. Aquí dice, en el versículo que acabo de leer, Dios no es hombre para que mienta, ¿ok? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero la cuestión es que eso fue en el Antiguo Pacto. Dios no era hombre en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto sí. Dios es hombre. Dios se hizo hombre. Lo acabamos de leer en 1 Timoteo. Ahí lo tienes bien claro. ¿Por qué es importante conocer la Escritura y no ser ignorante? Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a todos los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No hay para dónde patalear. No hay para dónde coger. Por eso vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento no tiene continuidad en el Nuevo.
el Antiguo Testamento, aquí le va el voltaje, el Antiguo Testamento no llega hasta Malaquías. En Malaquías, si tú tienes una Biblia, vas a ver que en Malaquías a Mateo hay una página en el medio en blanco que dice Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no empieza necesariamente desde que empieza Mateo. ¿Por qué? Porque Gálatas 4, Jesús vino bajo la ley y tenía que cumplir todo lo que estaba en la ley, la jota y la tilde, todo lo que había en los profetas, todo tenía que cumplirlo. Por eso cuando Él sana a los leprosos le dice que vaya al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús no podía ejercer la función de sumo sacerdote en el antiguo pacto porque tenía ya un sumo sacerdote. ¿Ok? Tenía un sumo sacerdote ejerciendo. Cada mes había un sumo sacerdote en un orden de los 12 órdenes que habían. Cuando Jesús entrega su sangre, se cierra el viejo pacto, se cierra el orden levítico de la casa de Aarón, la tribu de Leví, la casa de Aarón, que era lo que estaban a cargo del sacerdocio. Y cuando Jesús entrega su sangre, empieza el ministerio de Melquisedec, no el ministerio levítico. Si la iglesia, el pastor, el que enseña, el que predica, no entiende eso, pues ahí va a seguir arrastrando, y eso es lo que se ve hoy. Un arrastre de cosas antiguas, de judaísmo, tradicionalismo, legalismo, sionismo, dispensacionalismo, futurismo, el fin del mundo, confusión cuando viene Jesús, la guerra, esto, si hay que ponerse esto para adorarlo, si hay que ponerse lo otro, si tiene que ser esta música, tiene que ser la otra. Y ahí el poder de la sangre que redime se limita. Porque una persona bien intencionada que quiere, ama al Señor, se salva por la fe en Cristo, la sangre de Cristo lo redime, los pecados son anulados por la sangre del poder de Cristo, pero llega a una congregación que la invitaron y resulta que no veía ninguna hermana con pantalones y esa persona va con pantalones. Ese día se va a sentir mal y van a haber un montón de ojos que la van a mirar. Ve que nadie de las que están ahí, hermanitas, tiene pintura. No se pinta, como dicen los cubanos, no se pinta la bemba. Aunque esté blanca como una panadera, como un muerto, no se va a pintar porque es pecado la pintura para esa religión, porque eso es religión, hay que entenderlo. Eso es religión, lo que le han querido meter cristianismo. Igual que la mujer no puede hablar, tiene que estar callada, eso tiene que saber qué es lo que estaba pasando en Corintios para Pablo lidiar con eso. Hay cosas que tienes que entenderlas que son culturales, que eso no es doctrina. Eso no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Y ahí la salvación de la persona por la fe puede entrar en un desierto que quién sabe a dónde va a parar con ese problema, porque ahora le dicen que el pantalón es pecado, el pintarse el pelo es pecado, ponerse un arete es pecado. Y cuando vuelve, escucha, aquí le va un bombazo, agárrelo. Una de las características donde hay legalismo y sectarismo es que siempre magnifican más el pecado que la obra redentiva que lidió con el pecado. Eso lo tienes que tener claro. El predicador pentecostalista radical y grita y patalea y todo es pecado. Siempre habla mal del pecado, el mundo es pecado, los diablos pecado, las maldiciones pecado, todo, pero no tiene poder redentivo para hablar algo que es mayor que el pecado, que es la gracia de Jesús. ¿Qué resuelve el problema del pecado? La gracia de Jesús. ¿Qué resuelve el problema del pecado? La gracia de Jesús. Creer en el que venció al pecado. Por eso tienes que entender los evangelios. No lo puedes coger para hacer doctrina de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no lo puedes coger necesariamente para hacer doctrinas. Porque si no tendrías que volver para el sábado. Hay cristianos ahora que tienen que guardar el sábado. Hay cristianos ahora que tienen que guardar el judaísmo y tienen una mezcolanza de judaísmo, pentecostalismo y nacionalismo cristiano y tienen un revolú, tienen una paella cubana. Eso es lo que le decimos los cubanos, una paella, un arroz con mango, le dicen los cubanos. Alabado sea el nombre de Cristo. El que entiende la redención y el poder de la sangre predica lo que redime el pecado. Si tú le predicas a Cristo, a un pecador, a una persona que peca, entre más le prediques a Cristo, entre más se coma a Cristo, entre más beba su sangre, coma su cuerpo, más rápido se le va a ir la naturaleza pecaminosa. Porque hay solución para el pecado, la sangre del Cordero.
Por eso es el problema de la iglesia evangélica latinoamericana, legalismo hasta los codos. Tradicionalista, legalista, sectario. ¿Sabes qué? De ahí vengo yo, hermano. ¿Qué me vas a hablar vos de eso? ¿Qué me vas a hablar vos de eso si yo vengo de ahí? Con 11 años de escuela. El que resuelve el problema del pecado es Cristo. El que resuelve el problema del pecado es Cristo. No quiero distraerme porque la importancia de la sangre tengo que cubrirla antes de que termine el programa, pero solamente para personas que se conectan en el YouTube. ¿Por qué Pablo es tan machista? No, Pablo no fue machista. El problema es que en el ambiente que había y lo que estaba sucediendo en Corinto específicamente era un revolú, porque Corintio era un lugar donde había mucha prostitución. Corinto era un lugar de puerto. Era un pueblo que fluyó en los dones, pero había fornicación, inmoralidad, perversión, divisiones, contiendas. Y acuérdate que ellos vienen de un pasado, también hay que entender la transición de la iglesia. El libro de los Hechos es un libro que tiene mucha transición. Y cuando Pablo va a Corintios se encuentra una iglesia totalmente diferente en un montón de áreas. Y por eso Pablo tuvo que poner orden, pero no es cuestión de que Pablo era machista. Y si tenía machismo, Dios se lo sacó, porque para eso le puso un demonio para mantenerlo finito. Pero hubo transición porque acuérdate que venían del judaísmo. Tienes que entender que la iglesia que se fundó salía o estaba todavía lidiando. Es más, algunos no salieron del judaísmo porque Pablo más adelante se encuentra con los Gálatas y los reprende y les dice: ¿quién os hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por la práctica del judaísmo, por la ley o por la fe en Cristo Jesús? Quiere decir que no todos transicionaron, igual que hoy. Vos podés enseñar como lo hacemos en el programa, pero no esperemos que toda persona se va a conectar, va a transicionar de su legalismo, de su machismo, pentecostalismo, solo Jesús, judaísmo, se opone a lo apostólico, maldice los profetas, maldice los apóstoles. Eso hay ahí de todo lo que vos te podás imaginar. Pero no es necesariamente que Pablo era machista. Pablo dijo que el hombre nació primero y después la mujer. Bueno, ¿qué te puedo decir, Eduardo? Estamos para servir en lo que podamos, pero no podemos tratar de tocar todos los puntos en las curiosidades, las preguntas de cada uno. Por eso queremos invitarlos a la escuela. La escuela mañana a las 8 de la noche, horario de Miami, 7 de la noche, horario de Chicago. La escuela de Antioquía es para ayudar a que pueda transicionar. Quiero ir ahora un momento a Hebreos 9. A lo mejor no me va a dar tiempo para tocarlo todo. Mañana en la escuela les dije que vamos a entrar fuerte en el libro de Hebreos, porque es importante que el creyente de hoy conozca el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos lo va a librar de un montón de legalismo, de un montón de doctrinas de hombres, de concilios, de denominaciones, de doctrinas de hombres, de manipulación, brujería, viejo pacto mezclado con nuevo pacto, judeo-cristiano. No, usted no es judeo-cristiano si ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo en Cristo y puede conocer lo que tiene una cultura, lo que practicaban, lo que hacían, por qué lo hacían, pero acuérdate que eso era sombra. Ahí no había luz, ahí no se les había revelado Cristo. Ahí no se había revelado Cristo. Los discípulos de él estaban confundidos. Cuando él resucitó no lo creyeron. Tomás no lo creyó. Los que estaban en la carretera de Maús iban discutiendo. Y cuando él le dice: ¿qué hablan ustedes? Sí, pero tú eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado. Nos han matado a nuestro rey. Le digo: ustedes están botados. Ustedes están tupidos. Ustedes están confundidos por sus doctrinas. Y eso le pasa. Por eso es que este programa hay veces es tan delicado, porque se conectan personas que están en ese estado, tupido, marcado por el pentecostalismo, marcado por el legalismo, marcado por el judaísmo, marcado porque viene de la brujería, y el programa, como es un llamado a la libertad, pues todo eso se conecta en el programa. Hay personas que llevan años conmigo que se liberaron, entendieron, entraron, comprendieron el reino, entendieron lo apostólico, comprendieron la liberación. Y hay testimonios por personas que me conocen más de 20, 25 años, pero eso no es el caso de todo el mundo. Por eso el libro de Hebreos es clave. Escucha, Hebreos 9, hablando del poder de la sangre y de la deidad de Jesucristo, el diablo y los demonios
odian el poder de la sangre. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo le quita el derecho del pecado al diablo. Acuérdate que el diablo, para controlarte, tiene que usar los medios del pecado. La condenación, la conciencia contaminada, te condena, te señala, tú no eres bueno suficiente, todavía tú eres un pecador, todavía tú estás atado, todavía. Escucha, el pecado es el arma principal que el diablo usa para gobernar, porque el pecado condena. Hay cristianos que no pueden entrar en la presencia de Dios porque está condenado, se siente condenado. Gracias, Eduardo. Conéctate, siempre estamos, bueno, hemos estado últimamente todas estas semanas, todos los días dándole, ¿te imaginas? Y no cobramos por el mensaje. Enseñamos a sembrar, porque hay que honrar la palabra y honrar. Hoy me venía esa palabra. ¿Por qué algunos de ustedes tienen la práctica de tratar de ponerle bozal al buey que trilla? ¿Sabe por qué te lo digo? Porque me vino a mi mente ahora lo que en este día meditaba. ¿Por qué algunos de ustedes tienen la práctica de quererle poner bozal al buey que trilla? Eso es cuando tú no honras, cuando tú no ofrendas, cuando tú no... Eso no es pedirle dinero a la gente y torcerle el brazo para tratar de manipularlo. No. Nosotros no creemos en eso ni practicamos eso. Pero escucha, la Biblia dice, no le pongas bozal al buey que trilla. No quieras ponerle bozal al buey que trilla. Honra al que enseña. Algunos de ustedes tienen problemas serios en el corazón porque tienes ataduras en tu corazón de problemas del dinero, y eso habla mucho de tu carácter, eso habla mucho de tu condición, porque no puedes honrar lo de Dios. Y el diezmo no es una cuestión de que si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es una forma de dar, sembrar. Pablo dijo que era mejor dar que recibir. Y el que honra, dice, será honrado. Entonces, hay personas que necesitan, esa área necesita liberación, no solamente de enseñanza, porque ahí pueden haber hasta demonios con la atadura del dinero. Lo he conocido por 30 años con personas que tienen unas ataduras con el dinero que es terrible y no pueden honrar lo de Dios. Es un espíritu mezquino, diabólico. No hay otra forma de hablarlo. Y hay gente que se molesta porque le hable del dinero. Claro, tú no ves que Jesús habló del dinero cuando dijo, nadie puede tener dos señores. Hay personas que el sustento de su vida es su Señor, no es Dios. El sustento de su vida es el dinero, el trabajo que tiene, la entrada que tiene, no es Dios, es el trabajo y el dinero que recibe. El sustento no es por fe en Cristo, por obediencia, por ser un sembrador, por ayudar al pobre, a la viuda, al menesteroso y ayudar también en la iglesia donde te congregas. Por eso hay personas que tampoco quieren ni congregarse hoy, porque no quieren ofrendar, no quieren que le hablen del dinero. Punto y aparte. Tú le hablas del dinero, se acabó los amén y los aleluya. Y aquí sí que no tenemos pelos en la lengua, andamos con trapos tibios. El evangelio es completo. Por eso uno tiene que aprender a sembrar, aprender a ser dadivoso, aprender lo que dice Gálatas 6:6, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Uy, hermano, hábleme de eso, si llevo 30 años predicando en Latinoamérica. Por eso tú ves que muchos pastores no quieren ni predicar más en Latinoamérica, todos quieren venir para acá, para Gringolandia. Porque las ofrendas de los hermanitos a veces son criminales, asesinos, torturadores. Por eso es que tú ves hoy que, olvides, hermano, es un despelote lo que hay hoy en el supuesto cristianismo. Pero la palabra, el que quiera pisotearla, el que quiera echarla a un lado, cree lo que le conviene, ese es lo que está, es el mismo haciéndose daño y ciego siguiendo a ciego y otro ciego más. Por eso aquí tocamos todos los temas habidos y por haber. Aquí no le andamos con vuelta al asunto, no cobramos, pero le decimos, usted ofrenda, usted tiene corazón para dar, tiene corazón para ayudar, tiene corazón. Nosotros mandamos ropa a Honduras, mandamos zapatos porque tenemos iglesia en Honduras, ayudamos al necesitado. Pero no te creas tú, escucha, los otros días oí un pastor decía, tengo 70,000 seguidores en YouTube, por eso yo no le pongo mucha pelota a los que me siguen. Ojo esto, 70,000 seguidores en YouTube. Y dice, tengo 3 personas que me ofrendan. 70,000 seguidores y solo 3 le ofrendan. Ahí te dice lo que hay hoy.
Ahí te dice por qué no se ve más del carácter de Cristo, porque cuando hablas de dinero, mire, eso lo he aprendido. Las dos cosas, hay más, pero dos principales. Tú le hablas a la gente de dinero y le hablas de sexo. Atente a las consecuencias. Por eso no me interesa tener cientos de miles. No, olvídate de eso, nada que ver. Me interesa tener un grupo de personas que su corazón lo han puesto en el altar. No el dinero, el corazón. Porque cuando tú pones el corazón en el altar no vas a tener problema con el dinero. El problema de dinero de mucha gente no es ni la economía necesariamente, o puede ser que es vagabundo, flojo, sinvergüenzón, chupetón, sanguijuela, no cree, no honra. No necesariamente es un problema de economía ni solamente de dinero. El problema es que a veces la ética, el principio, el corazón tiene problemas. No, pero es que me robaron tanto, di tanto, me manipularon, me dijeron que si daba tanto, me iba a dar Dios tanto. Sí, ese error lo hemos cometido todos. Aquí está uno, mire, que se arrepintió de eso. Por eso yo no predico el evangelio de la prosperidad. Yo predico a Jesucristo. La prosperidad no le quita el pecado a nadie. Ese puede ser más malo y más diablo ahora con dinero que lo que era antes sin dinero. Ahora es más malo porque tiene dinero. Por eso yo no predico prosperidad. Hace muchos años me arrepentí de eso. Yo predico a Cristo. Porque si predicas a Cristo y si Cristo se te revela, te cambia tu corazón, no vas a tener problema con el dinero. Vas a ser un buen mayordomo. Alabado sea el nombre de Jesús. Se acabaron rapidito muchos amenes y aleluyas ahí. Se desconectaron algunos al tiro. Pero esa es la realidad. Por eso es que a veces no hay poder en la vida de un creyente. Porque no hay moral. Cuando no hay moral, no hay poder. Hebreos 9:11. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, escucha, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Por eso hemos estado hablando del peligro del judaísmo, que están esperando ahora un tercer templo. La iglesia evangélica predica eso y está gran parte del liderazgo evangélico está esperando un tercer templo que van a hacer en el Medio Oriente, y ahí se va a sentar el anticristo, se va a sentar en el lugar santísimo y se va a formar un revolú cuando el anticristo se siente en el lugar santísimo. ¿A dónde? ¿Cuál tabernáculo? Lo podrán hacer cualquier tabernáculo. Olvídese del invento que puedan hacer los judíos con el judaísmo. Ahí no va a estar el Mesías que yo predico. El Mesías que yo predico no va a estar en ese tabernáculo. Porque el tabernáculo de Él no es hecho con mano de hombre. Ese es nuevo pacto. Hay gente que tiene que ser redimido de eso. Andan buscando por allá, por el Medio Oriente, a ver qué va a suceder, cuál guerra. Y dicen un montón de los que se dicen profetas del último tiempo. Señales proféticas. Y eso es terrible, el sensacionalismo que hay con eso, hermano. La cantidad de gente que quiere saber qué va a pasar mañana. ¿Cuál va a ser la guerra? ¿Por dónde va a venir Jesús? ¿Va a venir por aquí, por Chicago, por Miami? ¿O por dónde va a venir? ¿Cuándo va a venir? Ese era el problema de los discípulos que andaban con él. ¿Restaurarás el reino de Israel ahora, Señor? A ustedes todavía no entienden los tiempos. Cuando se está atado con el dispensacionalismo evangélico, escucha, y las doctrinas de Scofield, que no se ha cumplido Daniel 9 del 24 al 27, y que Daniel 9, 24 al 27 habla de que eso va a ser un pacto con un anticristo en el futuro. Olvídate de eso, hermano. Eso fue el pacto de la cruz hace 2000 años. Y yo he oído a alguna gente que son buenos maestros, tocan temas tremendos, tienen afinación en ciertas áreas, pero cuando le menciona Daniel 9, 24, ahí mismo quedó, porque su escatología es evangélica. La escatología de Scofield, que pasaron Daniel 9:24 para el futuro, la semana 70. Esa semana tiene, de la semana 69 a la 70, hay más de 2000 años de separación y todavía no se acaba de cumplir la semana 70 hasta que los judíos no hagan un templo. Por eso que tú ves que la iglesia evangélica predica de que suceda algo en el Medio Oriente con el templo y el fin del mundo, porque así viene Jesús pronto y nos vamos de aquí en el rapto. Ese es el mensaje tradicionalista, dispensacionalista, futurístico de la iglesia evangélica. Y no te creas tú que hay cualquier cantidad de pastores, apóstoles, profetas, maestros que ese tema no lo tocan, porque no se les ha revelado el pacto de la sangre en Daniel 9:24. Ese es el pacto de la sangre que quitó el pecado del medio.
el pacto de la sangre que quitó los sacrificios del medio. Eso no es ningún pacto con un anticristo futuro judío en el futuro, a ver cuando hagan el templo y se sienten en el lugar santísimo. Candela. Alguien diga conmigo, candela. Samaya, Kenda, Reba, Soja, Maya. Horario Javier Ibarra, ¿de dónde te conectaste? De Argentina, gloria a Dios. Siguen conectándose gente. Llevamos 1 hora y 26 y todavía no he tocado las notas que hice hoy. Todavía la mitad no le he tocado, pero bueno, aquí vamos. Escuche este voltaje, ¿ok? Es decir, que no es de este mundo. Deja el judaísmo con el Israel del Medio Oriente y decir que ese es el pueblo de Dios, la nación de Dios. Olvídese eso. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Déjame leérselo para que algunos se liberen hoy del judaísmo y de la confusión con el Israel natural. Y dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Nay. Alguien póngame ahí, nay. Escuche lo que le digo. El Israel del Medio Oriente no es el reloj profético de Dios. Si hay un reloj profético es el Espíritu Santo. Se vacando robosiki tirimande rebasiki atana makoto robosaya. El Espíritu Santo es mi reloj profético, no ninguna nación que ni creen en Jesús, odian a los cristianos, son genocidas, destruyen a medio mundo, provocadores de guerras, adoradores de demonios, adoran al diablo, son masones, fundada por los Rothschild, masones e Illuminatis. Esa nación no era el Israel de antes. El Israel de antes hace rato que eso terminó. El Israel de ahora es la iglesia de Jesucristo. Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. Al contrario, el verdadero judío es el que lo es en lo interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no por la letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Candela, qué clase de bombazo. Mi alma alaba al que vive. Y por eso en estos días hemos estado tocando toda esta semana, hablando del problema del judaísmo que hay en la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica no sabe que su doctrina, la mayoría viene de Scofield, y vienen de gente que tradujeron, pusieron footnotes en la Biblia, pautas para interpretar el futurismo y la guerra que viene y el tabernáculo que viene y todo lo demás, y se quedó un montón de gente con esa mentalidad. Escúcheme lo que le digo. Y muchos dicen que la iglesia es el segundo plan de Dios, que todavía Dios tiene una nación. Nadie es ningún israelita si no está en Cristo. Nadie es ningún verdadero judío si no acepta a Cristo. El verdadero judío de los judíos, el que viene de la tribu de Judá. Alabado sea su nombre. Gracias, Miguelito. Te quiero mucho. Saludos allá a Honduras. Entonces, en Cristo no hay acepción de raza, etnia, tribu, persona, color de piel, amarillo, blanco, negro, raza superior. Olvídate de eso. Eso es demoníaco, humanístico, diabólico. En Cristo lo que vale es el color de la sangre. Sabacoto, romanende, riba, sicataya. Alábalo si puedes. Dije, alábalo si puedes. Alto voltaje, dice Miguel. Así mismo como lo oye, alto voltaje. ¿Tiene un plan Dios con los judíos? Claro que sí, claro que sí. Bendecimos a todas las naciones, palestinos, musulmanes, judíos, Gaza, a todas las naciones bendecimos. Ninguna maldición puede salir de nuestra boca. Pero hablar de las atrocidades que cometen esta gente, la idolatría, la maldad que tienen en sus corazones, los sanguinarios que son, eso más bien los puede ayudar a que se arrepientan y vuelvan y clamen a Cristo. Porque si no, las consecuencias son terribles. ¿Vos crees que Dios va a pasar y hacerse como creen algunos evangélicos, hacerse de la vista gorda? Porque esa es la nación de Dios. Ellos pueden cometer genocidio, atrocidades, matan niños, han destrozado a Gaza, han acabado con medio mundo. Provocadores de guerra son los que manipulan y gobiernan este país de los Estados Unidos y provocan las guerras para que este país
lleven a cabo las guerras, y por eso es que le dan los millones de dólares que le dieron a Trump para su campaña. Vinieron de la AIPAC, de los judíos, del lobby más grande que hay en este país, que son judíos sionistas, los dueños de los bancos a nivel mundial. Y por eso hay muchas naciones que se están rebelando en contra de eso. Están diciendo, hey, nosotros no queremos parte con eso. Lo mismo lo digo yo también en Cristo Jesús. Ahí te me dice, ¿usted es anti-israelita, anti-judío? No, yo no soy anti-nadie, yo soy anti-diablo. ¿Usted es pro-israelita? No, yo soy pro-Jesucristo. Pro-Jesucristo. Nación que cometa atrocidades, adoración de diablos y de maldiciones, sí se puede hablar en contra de eso. Claro que sí, porque la iglesia tiene que tener una voz para hablar en contra de eso. Seguro que sí. Alabado sea su nombre. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, venir a Cristo, pon al lado tu raza. Porque eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Gálatas 3:7. Aquí le voy a soltar otro bombazo antes de seguir. Hoy el programa se va a alargar, pero yo sé que hay alguien que está, mire, recibiendo, hay alguien que está chupando, hay alguien que se está alimentando. Gálatas 3:7. Por tanto, saber que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que son de la fe. El 16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, sino a su descendiente singular. Como si hablara de, como dice, no descendiente como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, quien es Cristo. Cristo es la descendencia de Abraham. Entonces, cuando a ti te digan esa manipulación, que el maldice a Israel, Dios lo va a maldecir, y el que bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir, o decirle, I'm sorry con excuse me. Se lo dice en inglés, le dice, mira, I'm sorry con excuse me. Génesis 12 no habla de ningún Israel natural, habla de Abraham. Y la bendición viene por Abraham. La fe en Cristo es lo que te salva. No es una nación nacional, y ese es el problema del cristianismo nacionalista. El cristianismo judaísta, el cristianismo sionista, que es el evangelio que ha salido de los Estados Unidos, es un cristianismo sionista, nacionalista, terrenal. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. I'm sorry con excuse me. Ahí quedó. Así que volvemos a Hebreos, el capítulo 9, para ir terminando, que mañana no vamos a salir en vivo. Y el sábado, no sé. Si me provoco, va y lo hago el sábado, pero no sé si lo vaya a hacer, depende. Mañana es para la escuela nada más, la escuela de Antioquía. Hebreos 9:12. Cristo, escucha, y Cristo entró en el santuario. Déjame buscar una versión más popular para que el vocabulario le sea un poco más fácil de entender. Así es, Cristian Arévalos. Pónganos de dónde se conectó. Muy buen comentario. Cristo ha derribado el muro que separa a los judíos de los gentiles, pero por Jesús somos hijos de Dios, los que creemos en Él como el Señor Mesías. Yes, Efesios capítulo 2. Déjame ir ahí porque me quedé provocado con este punto para darle un par de fundamentos más a algunas personas que necesitan. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Alabado sea su nombre. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar a los siglos venideros. Y habla toda esa parte, porque quiero ir al punto específico. ¿Ok? 11. Recordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordaos que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos. Está hablando del pasado, en la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Sama, Koto, Rebe, Kende, alguien escríbame ahora. Dije, pero ahora, alguien dígame ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por medio de la sangre. Y Sabamay Catarama. Perdóname que me emociono un poco, pero no puedo controlar las emociones en esa área de la sangre, dije la sangre del Cordero. Pero ahora, escucha, ahora la sangre, Efesios 2:13, alguien postéeme por ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por medio de la sangre del Cordero, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Por eso no dejes que nadie quite tu paz. No dejes que nadie minimice el poder de la sangre que te redimió. No dejes a nadie que venga y te diga, siendo creyente como yo he visto mucho, no, yo soy judío. Mira, bájate de eso tranquilo, en Cristo no existe judío ni gentil. ¿Cómo vos vas a querer ser judío si en Cristo ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre? Es una nueva criatura. El problema que la iglesia evangélica en su doctrina no ha podido enseñar, porque a muchos líderes no se le ha revelado por un montón de razones, la nueva criatura en Cristo Jesús. La nueva criatura. Cuando una persona tiene problemas de entendimiento, de revelación o de humildad y se cree superior porque viene de una raza, se cree mejor que otro porque nació en el Medio Oriente, se cree mejor que otro porque habla hebreo, se cree mejor que otro porque se pone un trapito, porque se pone un gorrito en la cabeza, o se cree mejor que otro porque tiene un montón de mezcolanzas. Ese es el problema. Ayer lo dije, el nombre de nuestro programa se llama Los Vulnerables. Así se llama nuestro programa, Los Vulnerables. Alguien póngamelo ahí, Los Vulnerables. Los vulnerables son los que entendemos que Dios nos llamó porque venimos de lo vil y de lo menospreciado. Estábamos reventados, quemados en delito de pecado, endemoniados con el ocultismo, la inmoralidad, la perversión. Nadie viene a Cristo ni porque era bueno, ni porque era judío, ni porque era santo. El que viene a Cristo era porque era vil y menospreciado, para que nadie se vaya a glorificar delante de Dios. ¡Qué bombazo! Alguien diga gloria a su nombre. Los vulnerables. No, aquí somos vulnerables. Aquí nadie es infalible. Aquí no somos la última Coca-Cola del desierto. El hecho que tú estés oyendo el programa y no lo oigas a menudo, las enseñanzas en otro lado, eso es la gracia de Dios. Yo he hecho mi trabajo, pero la gracia de Dios es la que nos sostiene. La gracia de Dios es la que me impulsa a hacer el programa para que edifique y personas sean transformadas. Por eso predicamos cristocéntrico. Cristocéntrico. El mensaje de Cristo inclusivo. Aquí no queremos magnificar al diablo, magnificar la guerra, magnificar el fin del mundo, magnificar el Medio Oriente, magnificar. No, aquí magnificamos a Cristo, porque Cristo es la solución para toda esa diablura que hay por ahí hasta en la iglesia. Si se te revela Cristo, entre más veas a Cristo en el Evangelio, más te vas a transformar a Él. Porque viéndolo a Él es que te transforma. Viéndolo a Él vas a ser más como Él. Viéndolo a Él vas a dejar de pecar. Viendo a Cristo revelado, es su cuerpo y su sangre. Entre más comas de su cuerpo y más bebas de su sangre, Jesús dijo, el que beba mi sangre y coma mi cuerpo, tendrá vida en él. Por eso hay que comerse el cuerpo y beber la sangre. Aquí no andamos magnificando el diablo y lo que está haciendo el diablo y como el diablo está acabando con el mundo y la guerra viene y el fin del mundo, metiéndole miedo a la gente. No, olvídate, esos son mensajes terroristas. Yo le llamo mensaje, yo fui uno, mensajes terroristas evangélicos, porque no tenía más nada que predicar, no había revelación de Cristo. Cuando hay revelación de Jesucristo, olvídese de eso, hermano, todos esos terrores se te van. Todos esos terrores y también el escapismo, que es otro, alguien me puso aquí en el YouTube, escapismo. Hay gente que viven del escapismo. Viven del escapismo, quiere irse ya a vivir al cielo, quiere irse ya con Cristo, pero no le hables de la muerte, porque si le hables de morirse, se asusta. No, pero si es que para irte para allá vas a tener primero que morir. Hebreos capítulo 2 y terminamos, nos quedan unos minutos.
Hebreos capítulo 2, versículo 11, en la Biblia de las Américas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y mejor tabernáculo, un mayor y mejor tabernáculo. ¿Cómo tú crees que ahora van a hacer un tabernáculo terrenal si Cristo tiene un mayor y mejor tabernáculo? No hecho con manos, es decir, no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros. Tú ves que esta gente los otros días sacrificaron una vaca, la vaca roja, la mataron hace un mes atrás porque van a volver otra vez a establecer. Y el problema, escucha, no es necesariamente que esa gente lo hagan porque lo hacen porque están ciegos, pero el problema es que la iglesia cristiana también esté ciega, siguiendo todos esos rituales, sin hablar en contra de eso. Eso me preocupa más que lo que hagan esa gente en el Medio Oriente. Me preocupa más la condición de la iglesia, que dice que la iglesia de Jesucristo, que tiene la luz. No por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿A dónde entró? Al lugar santísimo para siempre. Una vez y para siempre. Quiere decir que that's it. Entró una vez and that's it. Candela, mi alma alaba al que vive. Versículo 13, porque si la sangre de los machos cabríos, Hebreos 9:13, y de los toros, y la ceniza de las becerras, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, no de la conciencia, de la carne. Versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para poderles servir al Dios vivo. El problema que hay en el cristianismo de hoy es que abundan las obras muertas y por eso la persona no le puede servir bien al Dios vivo. ¿Por qué? Porque la conciencia de pecado, ese es el problema cuando se predica el pecado continuamente. Lo que hace es crear una conciencia de pecado. ¿Para qué? Para dejar a la persona fuera del lugar santísimo y no poderle servir a un Dios vivo. Tú no le puedes servir a un Dios vivo eficazmente cuando tiene tu conciencia continuamente condenada con pecado. Por ese es el problema de los predicadores de pecado, pecado, pecado y conciencia de pecado y pecado y pecado. La gente no deja de pecar porque tú le restregues el pecado en su jeta, como dicen en Costa Rica. La gente no va a dejar de pecar porque tú le estés restregando y marcándole el pecado todo el tiempo. Va a dejar de pecar cuando tú le enseñes la naturaleza del Cristo resucitado, que es el que redimió y el que soluciona el problema del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es hacer algo malo. El pecado es una naturaleza pecaminosa. Escucha, por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo, Romanos 5. Pero por Cristo Jesús, Dios hecho hombre, entró la salvación al mundo. La ley de Cristo Jesús, Romanos 8, está por encima de la ley del pecado del hombre caído. Por eso hay que predicar la ley del Espíritu en Cristo, Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, versículo 1 y 2. La ley del Espíritu de Cristo está por encima de la ley del pecado, que es la naturaleza pecaminosa del hombre. Alabado sea su nombre. Dije, alabado sea su nombre. Entonces, si el predicador lo único que sabe es, cree que está haciendo bien, recordándole al hermano el pecado, y se enteró de que la hermana fornicó, y hacerle pasar vergüenza a la hermana ahora 6 meses, sentada en la primera fila, porque fornicó y se enteró de la fornicación, y todos los sermones son basados en la fornicación, y las consecuencias del fornicario, y se enteró todo el mundo en la iglesia de que la hermanita fornicó, o que el hermano ve pornografía. Eso lo hemos hecho todo en la religión, en la ignorancia. Pero eso lo que hace es condenar y destruir. Eso lo que hace es condenar y destruir. Eso lo que tienes que hacer es predicarle a Cristo si se te ha revelado, porque Cristo es la sangre que elimina el poder del pecado, el cuerpo que te alimenta para poder tener fuerza y poder vencer. Por la fe en Cristo se vence la naturaleza pecaminosa. Déjame leerte un versículo, porque mañana voy a seguir, el tiempo ya se está yendo. Pero tengo que leer este versículo porque alguna gente esta noche se está liberando de la condenación del fuete que se ha dado en los púlpitos. Hermano, no hay cosa más terrible
que caer en una congregación legalista. Y también por el otro lado no hay cosa terrible también de caer en una congregación liberalista. El liberalismo y el legalismo te matan. Los dos son ladrones. Liberalismo y legalismo. Cristo Jesús no es ni liberalismo ni legalismo. Cristo Jesús es el que cambia la naturaleza pecaminosa. Sí, Eduardo, tenemos dos canales. Ese canal y tenemos otro en inglés. Este canal es el Apóstol Tony Santos en español, en YouTube. Y después tenemos otro canal que es Apostle en inglés, Apóstol Tony Santos en inglés. En Facebook, ¿ok? Buscas Apóstol Tony Santos. Tenemos 3 Facebook por falta de uno. Y ahí quedan los programas todos los días. Todos los programas todos estos días están ahí. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso tienes que predicarle a Cristo. No porque el hermano pecó. No, porque fornicó. Hay que ponerlo 3 meses de castigo en la primera banca. Hermano, hay que saber restaurar con amor, con consideración, porque con la misma vara que midas, con esa vara te van a medir a ti. Entonces hemos sido brutos, hemos sido locos, terroristas, gente de piedra. Cuando encontraron a la mujer que había adulterado, estos sinvergüenzas la encontraron en el acto. Vaya, a lo mejor alguno de ellos hace rato estaban mirando el acto del sexo de la mujer con el hombre. Posiblemente algunos hace rato estaban mirando, pero la cogieron y la llevaron con la ley. La ley es la piedra. Por eso los mandamientos fueron escritos en piedra. Pero en el nuevo pacto él dice: yo escribiré en tu corazón con la sangre del cordero, no con el dedo de fuego en una piedra. ¿Por qué tenía fuego el dedo? Porque había en una piedra. Y el que tiene corazón de piedra, ese es el fuego que va a estar cogiendo continuamente. Tú no ves que cuando fueron a Jesús fueron con piedras. Jesús le dijo: que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos soltaron la piedra. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Porque el evangelio de la piedra, eso es lo que hace. Por eso la iglesia está llena de predicadores de piedra. Piedra. Por eso Jesús le dijo, cuando le dijo a Lázaro: quítenle ustedes la piedra que ustedes le pusieron. ¿Por qué Jesús no le quitó la piedra a él sobrenaturalmente si tenía el poder para resucitar a Lázaro? ¿Por qué Jesús no hizo así y movió la piedra? Él dijo: quiten ustedes la piedra que ustedes se la pusieron. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la piedra y eso es lo que ha habido más en el legalismo. De ahí vengo yo. La piedra, el evangelio de la piedra. ¿Por qué tú crees que el diablo le dijo a Jesús que convirtiera aquellas piedras en pan? Yo tengo un mensaje que se llama el mensaje de la piedra en la iglesia. El diablo dice: convierte estas piedras en pan y yo te voy a creer. No, eso digo, no. El evangelio de la gracia no va a venir de la piedra que yo la convierta en pan. El pan de vida soy yo, no esas piedras. Porque eso es lo que el diablo quiere en la iglesia. Y eso es lo que abunda en la iglesia latinoamericana. El mensaje de la piedra. ¿Por qué? Porque tienen a Moisés metido en la cabeza y en el corazón. El dedo de fuego con la piedra. Santo poder de Cristo. Alabado sea su nombre. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha liberado de la ley del pecado y la muerte. El pecado es una ley, el pecado no es un hecho. Se hace porque viene de una naturaleza, la ley del pecado, la naturaleza de pecado. Para poder liberar del pecado tienes que predicar la luz, que es Cristo. Eso te libera porque la ley del Espíritu está por encima de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué se ha predicado más en la iglesia evangélica tradicional? Se ha predicado más del pecado y la muerte que la ley del Espíritu en Cristo. Por eso que tú ves que la iglesia evangélica en su mayoría, muchos no saben lo que es gracia. No es un mensaje muy popular en la iglesia. No, fíjate eso. Lo mencionarán, pero eso no es una realidad. La mayor parte de la prédica ha sido más de piedra que de gracia. Por eso es que tú ves que laquea o falta la verdad. ¿Por qué? Porque la gracia es la verdad. Porque la gracia es Cristo.
Como lo dije ayer, no es gracia y verdad, es que la verdad es la gracia es la verdad y la gracia es Cristo. Entonces, si tú no predicas Cristo, predicas Jesús el judío, Jesús el que le dijo a la mujer sirofenicia, yo no le voy a echar fuera a los demonios a los perros, pero ese era Jesús el judío bajo la ley. Entonces, cuando tú lees, yo tengo un mensaje que se llama cuidado con las letras en rojo, porque el evangélico tradicional lo lee en rojo y dice, no, pero mira, aquí dice Jesús aquí en rojo. Sí, pero ¿lo está diciendo bajo la ley o lo está diciendo en el nuevo pacto? Por eso tienes que entender que los evangelios son transicionales. Está hablando de experiencia, de cultura, de historia, de cumplimiento de la ley y los mandamientos. Pero en la resurrección, el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, el mensaje cambia. Alabado sea su nombre. Así que creo que vamos a terminar por aquí hoy. Mañana a los de la escuela vamos a entrar más profundo en el libro de Hebreos porque algunas personas necesitan el libro de Hebreos para liberarse, para entrar en el nuevo pacto. Ahí les puse en el chat del Facebook, les puse el número mío de WhatsApp y lo voy a poner ahora aquí en el YouTube para que los que se quieran añadir a la escuela, mándenme un mensaje para darle la oportunidad mañana de mandarle el link en Zoom. Va a ser en Zoom, ¿ok? Y mañana si usted me manda el mensaje en Zoom, pues lo podemos añadir a la escuela, aunque sea mañana por primera vez. ¿Tiene un costo de la escuela? Sí, tiene $20 al mes. Le pusimos algo simbólico para que se comprometa la persona que va a ser parte de la escuela. Así que si me manda un mensaje a ese WhatsApp, ¿ok? Gracias, Eduardo. Ponnos ahí creo que me dijiste de Ecuador o de dónde te conectaste. Ponnos ahí desde dónde te conectaste. Comparte el mensaje, que otras personas también reciban. Este mensaje lo mismo le sirve para pastores, le sirve para líderes, le sirve para apóstoles, profetas, evangelistas, doctores, reverendos, quien sea. Predicamos cristocéntrico. Tratamos de mantenernos en Cristo 100%. En el nombre de Jesús. Joana Álvarez, ¿de dónde se conectó? Bendiciones, la paz de nuestro Cristo. Igualmente para ustedes también, que la paz del Señor los rodee. Gracias a todos los que se conectan desde Honduras, creo. Bendiciones grandes por allá a toda mi gente en Honduras. Los queremos, estamos orando por ustedes. Chile, gloria a Dios. Chile, se está despertando Chile. Muchas veces he ido a Chile. Talca, Concepción, Milipilla, montones de lugares. Santiago, he estado varias veces en Chile. Así que ya sabe, cristocéntrico 100%, no pecadocéntrico, no fin del mundo céntrico, no judío céntrico, no terror céntrico. Somos cristocéntricos 100%. Y Cristo es el mensaje de vida, es la esperanza para el hombre. Es Cristo, cristocéntrico 100%. Jesús el Cristo, Jesús el ungido. En nosotros el evangelio se nos va revelando, lo vamos conociendo más y vamos siendo más como Él. Primera de Juan 4:17, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Habla lo que dice el Señor en el nuevo pacto. Habla lo que dice el Señor. No le des más a tus circunstancias, a tus problemas, a tu enfermedad, a tu tribulación. No. Habla lo que dice la palabra hasta que lo que dice la palabra absorbe la situación que tú estás pasando. Hasta lo que la palabra diga sea más real que lo que tú estás pasando. Por eso tenemos que ser cristocéntricos 100%. Come de su cuerpo, bebe de su sangre. Alabado sea su nombre. Así que ahí les quedó el WhatsApp para que se conecte, si así lo siente. Mañana a todos los estudiantes de la Escuela Antioquía, 8 de la noche, les estaré mandando durante el día el link para entrar en el Zoom. El Señor me lo bendiga esta noche. La paz de Cristo esté con todos. Acuérdense que ahí está en la página para los que quieran ofrendar. Ahí hay varios medios, el Western Union, el PayPal, el Cash App. Hay varias métodos para que puedas sembrar a los que quieran y sientan sembrar. Los bendecimos y le damos gracias al Señor por esta noche, por su palabra que no regresará vacía,
te profetizo y te declaro que entrarás en el propósito divino del Señor. La palabra no va a quedar vacía. Recíbela para que te transforme. Cómetela para que la palabra te transforme de adentro hacia afuera. Se te revele el Cristo resucitado. Eres el tabernáculo del Dios vivo. Él es el verdadero Israel de Dios. Eres el pueblo redimido que se ha acercado al monte de Sión, ciudad santa, pueblo santo, nación redimida por Dios, por la sangre preciosa del Cordero. Buenas noches a todos y el Señor me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús.